nosotros el abogado Silvio Guerra Morales. Y antes de tocar el tema, Ricardo Francolini, hay un tema que va a ser noticia hoy. El gobierno anuncia la firma del contrato con la compañía Del Monte para reactivar la zona bananera, aduciendo que Del Monte invertirá $100 millones en este área. Don Silvio Guerra Morales, bienvenido. Sí, buenos días, don Fernando, buenos días, amable periodista, amables radioescuchas y televidentes. Primero, me complace dirigirme al país. Efectivamente, en el día de hoy se ha venido anunciando desde hace una semana que el señor ministro de la Presidencia, el colega Álvaro Alemán, habrá de llevar en el transcurso de las horas a la Asamblea Nacional de Diputados lo que es el denominado contrato ley entre el Estado y la empresa panameña Banapiña, Panamá, que se ha venido diciendo que esta empresa es una filial de la poderosa transnacional Del Monte. Y digo, se ha venido diciendo, si bien es cierto, uno de los grandes jerarcas de Del Monte aparece como uno de los que suscribe el pacto social de Banapiña, nosotros somos del criterio que no tenemos certeza de que efectivamente la empresa Del Monte sea la que avale o esté garantizando la concreción de lo que dice este contrato ley. Así que esto es casi, parafraseando también y hablando ya en sentido figurado, una manzana envenenada que nos están dando al país. Mire, le voy a decir cuál es mi percepción jurídica. Yo recibí en mi oficina desde hace algunos meses la visita de los dirigentes o líderes de diversas fincas que cuando estaba la anterior transnacional, todos recordarán, la United Fruit Company, Chiquitas Bananas, y que esta empresa también recordamos cómo levantó vuelo de la región del Barú. Entonces, estos dirigentes, estos líderes, esos grandes cordones de familias que quedaron sin empleo, empezaron a trabajar las tierras y llevan 20 años y más, como aquí lo han dicho dirigentes como la señora Ada Carrasco, el dirigente Wilcox, Oscar Sánchez, empezaron a hacerlas producir, y eso es lo que el país tiene que saber. Claro. 1.601 hectáreas haciéndolas producir plátano, papaya, zapallos, grandes cafetales cuyos viveros vienen del MIDA. ¿Por qué hago énfasis en que vienen del MIDA? El gobierno sabe perfectamente que avaló esa producción. La pregunta es, don Silvio. Permítame terminar la idea. El gobierno en ese contrato no le da garantía ninguna a estos grandes números de familias, humildes en su mayoría, todas humildes, de qué va a pasar con esas 1.601 hectáreas. Es decir, son muchos minifundios, es lo que está distribuido. Y dos, ¿cómo sería la relación entre Del Monte o esta Banapiña con la vecindad? Si tendría alguna comparación con la es que anterior. Al final, lo anterior eran productores independientes que vendían todo el producto a una compañía, es decir, una especie de monopsonio. O Del Monte o Banapiña, como se llame, va a ser la dueña de todas las tierras y ella va a ser la que... No va a ser la dueña. Yo creo que en aras de la objetividad y la seriedad, lo que se le está dando a ellos en este contrato es la famosa concesión para la explotación dirigida o encaminada hacia la siembra, básicamente, del banano. ¿Cuál es el problema que nosotros vemos en esto? Yo quiero ser focal, enfático en detallar o precisar. El tema central radica en que no hay una garantía del gobierno nacional, no hay una garantía
del Estado. No hay una garantía de la empresa Banapiña, entre paréntesis, voy a decir que es del Monte, porque eso es lo que se ha venido diciendo. Cierro el paréntesis. ¿Qué vamos a hacer con este numeroso grupo de familias que, repito, desde hace más de 20 años, porque si lo que se le viene diciendo al país, bueno, se van a generar 3.000 tantos empleos, la inversión de 100 millones, el contrato es por 20 años, y vamos a decir algo, 20 años no es chicha de piña, 20 años son 2 generaciones, según dicen los sociólogos, las generaciones se nacen y se diferencian cada 10 años en sus comportamientos de vida, a lo cual lo que quiero señalar es lo siguiente. El ministro alemán en una ocasión nos atendió y el ministro alemán, debo decirlo aquí, expresó que la empresa Del Monte no tiene ningún interés en desplazar a esos cordones de familia, y nosotros podemos entender la buena fe del ministro alemán, pero hay una realidad. Lo que no está plasmado en blanco y negro no obliga, no existe. Entonces nosotros lo que queremos a través de estos micrófonos de televisión y de radio y de la prensa escrita es decirle primero a la Comisión de Asuntos Agrarios de la Asamblea Nacional de Diputados. Segundo, decirle a la propia Asamblea Nacional, por favor, velen también por estos cordones enormes de familia, que si las tierras o las 1.601 hectáreas que vienen trabajando, repito, desde hace 20 años, y hay que decirle al país que el plátano que compran ahí en el mercado de abasto, en su gran mayoría, viene de esas tierras, igual que el zapallo, la producción de palmas aceiteras, eso es de esa gente por la cual yo estoy hablando, y quiero señalar, me identifico tanto con ellos, porque yo crecí precisamente en Manaca Civil hasta los 7 años de edad, cuando mis padres deciden venir hacia La Chorrera. Entonces, me identifico porque conozco esa realidad. Podría decirse que yo soy inclusive producto de eso que se llamó la era o la época del petróleo verde, pero el banano. Se tiene un mito de que eso es tierra arrasada en este momento y de que si no entra una empresa multinacional, ahí eso pues va a seguir. Ese es un mito falsario. Y le voy a explicar por qué es un mito falsario. Si el Estado hubiese dicho, ¿sabe qué? Yo voy a poner los 100 millones de dólares. O el Estado hubiese dicho, vamos a buscar los empréstitos locales o internacionales y vamos a poner a nuestra propia gente y sobre todo a los que ya vienen trabajando a producir esas tierras. Oiga, yo creo que se habría dado un gran paso en lo que es la inversión y la importancia que se le pueda estar brindando a la región del Barú. Y quiero dejar algo claro, don Fernando, amigo periodista. Guillermo Ruiz. Don Guillermo, el contrato para que el pueblo de Puerto Armuelles, allá en Finca Malagueto, Manaca Civil, Manaca Norte, etcétera, etcétera, tengan bien claro, oiga, nadie más que yo quiero que el pueblo del cual yo nací, esa zona se reactive. ¿Quién no quiere que nuestros hermanos en esas áreas, Finca Blanco, Finca Zapatero, Finca Corredor, todas esas fincas sean reactivadas? Yo creo que pensar lo contrario es perverso, pero no creemos que se están dando ni las mejores condiciones por cuanto, hasta el día de hoy quiero decirte que no he tenido todavía el contrato ley, estoy hablando de lo que se lee en los medios, he tratado de mi manera de hacerme del contrato y no ha habido modo. Pero eso de decirle a la transnacional o a Banapiña, no van a pagar ni un impuesto de nada y que aquí todo va a estar exonerado para ustedes, también cuánto pierde el Estado, cuánto pierde el gobierno. Que es un incentivo para que arranque la inversión. Podemos entenderlo, pero ¿por qué había que darles todo?
¿Por qué había que concederles todo? Y le repito, yo le pregunté eso que usted acaba de decir a los dirigentes. Le digo, óyeme, ¿es cierto que si no se hace la inversión, prácticamente lo que hay allá en estas áreas es una hambruna? Dice don Silvio, el detalle está que eso es lo que se le ha vendido al resto del país. Pero la gente de Puerto Armuelles es una gente trabajadora. La gente de Puerto Armuelles es una gente consagrada a la actividad diaria para la generación. Entonces, yo lo único que quiero a través de este medio es decirle al gobierno nacional, con todo el respeto al señor presidente de la República, ¿cuál es el problema en que no podemos decirle a estos numerosos grupos familiares, señores, el Código Agrario dice que los primeros en tener la opción para trabajar la parcela agraria o agrícola en tierras del Estado son los que la han venido trabajando? Pero no me parece viable que ahora Manapiña, que dice ser subsidiaria de Del Monte, venga a arrasar con todo. Y lo voy a poner con un ejemplo muy pragmático. ¿Qué pasa si, hecho ya efectivamente un contrato ley aprobado por la Asamblea Nacional de Diputados, resulte ser que Manapiña les diga al día siguiente, todo fuera, porque ya quiero las tierras, óyeme, y las escuelas que están allí, y los centros de salud que vienen operando, y las inversiones del sudor, el trabajo y el sacrificio de estos compatriotas coprovincianos? Que como queda la ley podría suceder. No lo dude, pero si es que tenemos la información de que inclusive ya se han dado órdenes por parte de autoridades locales en la provincia de irlos lanzando. Entonces, esta es una situación crítica. Repito, señores del gobierno nacional, nosotros creemos que mientras más se reactiven zonas, claro, es bueno para el país, pero también es bueno que veamos con lupa los contenidos de esas contrataciones. Si al final de cuentas las tierras nacionales, aunque se llamen tierras estatales, son tierras de los panameños, sí, panameños y panameñas. A mí me gusta leer hoy, por ejemplo, que el Estado va a ver con lupa cómo se dieron muchas adquisiciones de grandes extensiones de tierra en la provincia de Bocas del Toro, específicamente en la isla Colón. Eso me parece bueno, porque también hay que denunciar que a veces hay sujetos y consorcios empresariales que le ponen el ojo de amor a grandes extensiones de tierra y en componendas con autoridades terminan siendo los titulares en perjuicio de quienes realmente necesitan la tierra. Omar Torrijos dijo algo en este país y yo quiero resaltar lo que en una ocasión dijo, y luego el que fue ministro del MIDA, el general Rubén Darío Paredes, dijo, la tierra es para el que la trabaja y la hace producir. Esta gente, la que yo vengo hoy a hablar por ellos, oiga, está bien Manapiña, pero deje a esa gente allí cuyos hijos han sido educados, cuyos hijos han ido a las escuelas, a las universidades, producto del esfuerzo y del sacrificio de ese trabajo. Y ellos no son una carga para el Estado, no, le generan al Estado. Y a través mío me han pedido que le diga al gobierno nacional que ellos tienen las relaciones con Europa, Suramérica, para que la producción de esas tierras tenga salida, sin perjuicio del abastecimiento que se le dé a nivel de nuestra economía, es decir, del consumidor nacional. Le repito, señor diputado Raúl Pineda, por cierto que estaremos allá visitándolo a usted con la delegación. No estamos aquí para decir que eso es totalmente malo. Estamos para decir son malas muchas de las condiciones con que se están entregando las tierras. Sobre Raúl Pineda, él dijo esto sobre este caso en particular. Veamos.
dicho en la Comisión de Asuntos Agropecuarios. Yo le tengo un gran cariño de muchísimo tiempo antes de ser diputado, cuando ni siquiera a mí se me ocurría poder aspirar a un puesto de elección. Yo creo que se han buscado primero a un vecino del área, a un hombre que viene de su tierra y proviene de allá. Me ha tocado el tema, yo le tengo que decir que yo estoy aquí para lo que usted me diga. Yo le dije al doctor que solamente que se empodere de esta oficina y que me diga qué es lo que tenemos que hacer para que se haga justicia en el tema de ustedes. El doctor Silvio es una persona a la cual yo sé que si no hubiese tenido la razón. Bueno, ahí está la palabra de él. Yo estuve en esa comisión y el honorable diputado, presidente de la Comisión de Asuntos Agrarios, debo decirlo, remitió una carta al señor presidente de la República, el ingeniero Juan Carlos Varela. Yo remití una carta hace meses al señor presidente Juan Carlos Varela. Remití una nota en igual contenido al presidente de la Asamblea Nacional de Diputados, al ministro del MIDA, al ministro de Trabajo, al señor director de la ANATI, y quiero señalar que la única persona de quien recibí respuesta y nos invitó al seno de la comisión, y cuando se percata de la realidad cruda de estos moradores de diversas fincas en Barú, él fue el único que nos invita. ¿Alguna entidad gubernamental a que recibirla o escucharles? Quiero decir, perdón, peco si no menciono al procurador de la administración, don Rigoberto González, quien nos atendió también con toda esta comitiva. Y quiero decirle que se identificó el procurador de la administración con la justicia de la situación que aquí hemos descrito. Aprovechando que está usted aquí, hoy, por ejemplo, se sabe, y ya cambiando radicalmente el tema, que se le impide a Ricardo Francolini asistir a la capilla durante esta Semana Santa. En la Capilla del Renacer. Mire, yo he estado en comunicación constante y permanente con Ricardo Francolini, y lo voy a decir así, en un plano muy espiritual. Y efectivamente, él me dice, qué pena que en Semana Santa yo no tenga siquiera derecho a asistir a la capilla del centro. Pero además una capilla que no ha venido funcionando. Sí. Mire, yo que soy un defensor de los derechos humanos, le voy a decir algo. Hay patrimonios sagrados, hay patrimonios santos en la individualidad del ser, el ser humano, que son tierra sagrada de Palestina, en donde la mano interventora de los políticos, sea de los que gobiernan o de los que no estando en el poder también gobiernan, no pueden pisar el derecho a profesar un culto, a hacer viable el escenario para la profesión del culto espiritual. Eso es inviolable. Eso no puede ser objeto de violaciones, perturbaciones de ninguna índole. Porque lo más íntimo es el hombre con Dios, Dios con el hombre. Y yo quisiera respetuosamente, como corresponde, hacer un llamado a las autoridades penitenciarias. Mire, lo que más necesita un hombre cuando está privado de la libertad ambulatoria, que es el bien más preciado después del primigenio bien de la vida, es que el espíritu le sea alimentado, es que el alma le sea fortalecida, es que su fe sea incrementada. Y si los reverendos, los curas, los pastores
que llevan la palabra de Dios no van a las cárceles. Cierro citando las palabras de Jesús. Me visteis en la cárcel y no me visitasteis. Me visteis desnudo y no me disteis de vestir. Me visteis hambriento y no me disteis de comer. Dios bendiga a la patria, señor Pero, periodista. don Silvio Guerra, esto parece ser con saña otra vejación a Ricardo Francolini, porque este gobierno es casi un gobierno teocrático que promueve de todas las formas posibles el culto y la religión. De hecho, yo tengo entendido que hay sacerdotes que por cortesía tienen hasta escolta. O sea, estamos hablando de que aquí, desde la esfera gubernamental, se promueve precisamente que la gente pues profese una religión, y a Ricardo Francolini se le impide precisamente eso. Entonces pareciera que es con saña y con maldad. Mire, la fe no es un monosílabo solamente de 2 letras, F y E. La fe, aunque sea literalmente un monosílabo, repito, 2 letras, F, E, la fe es el concepto que más abarca la completitud humana. Es el concepto que permite la comunicación del hombre con Dios, Dios con el hombre. Si nosotros truncamos la fe o diciendo que tenemos fe, tenemos un concepto limitado, restringido, egoísta de la fe, eso podrá ser cualquier cosa, menos fe. La fe es solidaridad, la fe es humanidad, la fe es comprensión, la fe es estar al lado del que sufre, la fe es estar al lado del preso, la fe es estar al lado del hambriento, la fe es estar con el desnudo, y si tienes una manta, dásela, aún privándote tú de la que tienes. Yo creo, en conclusión, que esto que se está haciendo con Francolini y con los que no llamándose Francolini, sino Rodríguez, Gutiérrez, González, Carrasco, Navarro, quien quiera que sea, oiga, repito, la profesión de fe es tierra de Palestina, sagrada, intocable. Y hago un llamado a las iglesias evangélicas, católicas: lleven la palabra de Cristo al sediento de comer de ella. Así es.